Entonces sí observan lo que estoy compartiendo, ¿no es cierto? Bien, entonces, como ustedes pueden ver ahí en la carátula, el tema que vamos a tratar el día de hoy está referido a inspecciones de seguridad y fiscalización SUNAFIL, ¿no? Entonces, ya ustedes han escuchado, conocen mejor que yo, o antes les voy a presentarme, ¿no? Aunque ya lo comentó el ingeniero ahí en la presentación. Mi nombre es Edwin Medina Monge, soy inspector de trabajo en SUNAFIL. Tengo de profesión, soy ingeniero industrial, tengo como alrededor de 15 años de experiencia, ¿no?, en estos temas de seguridad y salud en el trabajo, y ya vengo laborando alrededor de más de 5 años en la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Entonces, ustedes saben que la ley 29783, la ley de seguridad y salud en el trabajo, obliga a las empresas para que implementen, ¿no?, desarrollen, elaboren y luego implementen un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Entonces, como esta es una ley, su cumplimiento es obligatorio. ¿Y cómo se asegura el Estado de que las empresas estén cumpliendo con lo que se dispone en esta norma, ¿no? Entonces, para ello, la entidad que se encarga de realizar esta fiscalización es la SUNAFIL, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver en esta charla cuáles son las funciones, las atribuciones que tiene SUNAFIL frente a esta ley de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ya? ¿Qué resulta, no? ¿Cuál es el resultado de una fiscalización llevada adelante por SUNAFIL? Bien, y también vamos a conocer, pues, ¿no?, a qué sector pertenece SUNAFIL. Dicho esto, vamos a pasar rápidamente a la exposición, ¿no?, que está referido a las inspecciones de seguridad y salud en el trabajo. Y obviamente que la SUNAFIL realiza esas inspecciones a través de los inspectores de trabajo, que están investidos de autoridad por ley, ¿no? El inspector es una autoridad, así como lo es un fiscal, lo es un juez, lo es la policía, ¿no? El inspector de SUNAFIL es una autoridad, tiene facultades expresas por mandato legal. Entonces, la SUNAFIL se crea ya por el año 2013, entra en funciones el 2014, a través de esta ley 29981. ¿Qué nos dice respecto a la SUNAFIL? Esta ley nos dice que es un organismo técnico especializado. ¿Y por qué tiene esta denominación? Porque los inspectores son profesionales especializados tanto en temas laborales y en temas de seguridad y salud en el trabajo. Pertenece al sector trabajo, es decir, que pertenece al Ministerio de Trabajo, y es el ente rector y autoridad central del sistema de inspección del trabajo. Entonces, la única entidad a nivel nacional que se encarga de realizar estas inspecciones relacionadas al trabajo es la SUNAFIL, ¿no? Por eso dice ente rector, ¿no? Porque ente rector, porque va a dictar, pues, algunas disposiciones, directivas, protocolos, para indicar de qué manera los funcionarios que pertenecen al sistema de inspección del trabajo van a llevar a cabo su labor. Y se encarga de verificar básicamente dos cosas, ¿no? El cumplimiento de las normas sociolaborales y las normas de seguridad y salud en el trabajo. Esos son los dos campos de acción donde actúa la SUNAFIL, ¿no? Cumplimiento de normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo. Va a verificar, ¿no?, va a fiscalizar que las empresas estén cumpliendo con esa hemorragia de normas sociolaborales y esa hemorragia de normas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, el inspector, pues, tiene una amplia gama de conocimientos respecto a estos dos grandes grupos de normas. ¿Y cuál es el ámbito de acción, ¿no?, de la SUNAFIL? ¿A dónde alcanza su facultad inspectiva? Para ello, realiza estas acciones, ¿no?
dentro del ámbito de acción realiza estas acciones de prevención y asesoría. En el aspecto preventivo, ¿qué hace, no? Brinda asesoría técnica sobre el sistema inspectivo a empleadores y trabajadores para promover el cumplimiento de la normatividad sociolaboral. Entonces, en este campo, SUNAFIL gestiona, programa, brinda charlas técnicas, asesorías técnicas, ¿no? a cierto grupo económico, ¿no? Por decir, a veces organiza la difusión de una determinada norma para el sector de construcción civil y para ello convoca pues a ciertas empresas que están, que realizan actividades en ese campo económico. También puede ser a ferreterías, a farmacias, a empresas que elaboran productos alimenticios, ¿no? Entonces, hay un grupo técnico que se encarga de juntar, ¿no?, a estas empresas y programa, ¿no?, una capacitación, una asesoría técnica. ¿Y cuál es la finalidad de esa asesoría técnica, no? Como dice ahí, ¿no? Promover el cumplimiento de la normatividad, ¿no? Darles conocimiento que hay leyes que enmarcan, que regulan su actividad, por lo tanto, como es una ley, su cumplimiento es obligatorio, ¿no? Caso contrario, también se les pone en conocimiento de que ese incumplimiento, esa inobservancia de las normas, puede acarrear una posible o eventual sanción. En el campo de la fiscalización, ya cambia la cosa, ¿no? Ya no va a ir SUNAFIL o el inspector a darle una charla técnica, a brindarle una asesoría técnica, ¿no? Sino ya va a ir a verificar el cumplimiento, que la empresa esté cumpliendo con estas normas sociolaborales y de seguridad y salud, ¿no? Por eso nos dice inspección, ¿no? Inspección, y es ya verificar, ¿no? Verificar que tiene sistema de gestión, vamos a ver que tengas tu sistema. Has elaborado tu matriz, sí, pero a ver, vamos a ver que tengas tu matriz, sí. Y vigila el cumplimiento de la normativa, ¿no? Exige, vigila el cumplimiento de la normativa, y si exige el cumplimiento de la norma, ¿no? Y exige el cumplimiento de la norma sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. Y si encuentra algún incumplimiento pasible contra ello, una fiscalización, cuando encuentra ello, el inspector eventualmente le puede sancionar a esa empresa que no está cumpliendo con sus obligaciones, ya sea sociolaborales o de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y qué viene a hacer la inspección del trabajo? Hemos dicho que SUNAFIL es el órgano, ¿no?, técnico adscrito al sector trabajo que se encarga de realizar la fiscalización, que se encarga de realizar la vigilancia, el cumplimiento de estas normas. Pero en sí, ¿qué cosa? ¿En qué consiste la inspección, no? Esto está definido en la ley 28.806, que es la Ley General de Inspección de Trabajo, y dice lo siguiente, ¿no?, que es un procedimiento de inspección relativo al cumplimiento de normas laborales y de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Pues, el inspector va a vigilar el cumplimiento de estas normas. Está regulado por las normas de inspección del trabajo. ¿Cuáles son esas normas de inspección del trabajo, no? La ley 28.806 y su reglamento, el decreto supremo 019/2006 TR, ¿no? Se actúa siempre de oficio como consecuencia de una decisión interna de la SUNAFIL a solicitud de alguna entidad pública por denuncia de una persona o entidad. Entonces, no siempre, como ustedes pueden ver ahí, no siempre la actuación, la fiscalización va a ser por una denuncia de un trabajador, ¿no? Muchas veces cuando un inspector se constituye a un centro de trabajo, lo primero que le preguntan, ¿y quién está denunciando, no? Entonces, como ustedes ven, pueden leer ahí en la diapositiva, no siempre es por una denuncia, ¿no? Puede ser de oficio, ¿no? La SUNAFIL cree conveniente fiscalizar a un centro de trabajo, se genera la orden de inspección y envían a un inspector. Puede ser a solicitud de alguna entidad pública, ¿no? De repente alguna persona ha demandado a una empresa por otros motivos, ¿no? Por otros motivos ante la SUNAT, ante el Ministerio Público,
ante el municipio, ante la UEFA, por decir, ¿no? Y entonces esta entidad se da cuenta de que hay incumplimientos a normas sociolaborales o a normas de seguridad y salud en el trabajo. Por lo tanto, va a enviarle un oficio a la SUNAT, a la SUNAFIL, solicitándole que haga una inspección en dicha empresa. También puede ser por un trabajador o cualquier otra persona, ¿no? Una persona X que tome conocimiento que en cierta empresa hay incumplimientos de estas normas, puede presentar una denuncia y la SUNAFIL se constituirá a realizar la fiscalización correspondiente. Entonces, por eso concluye, ¿no?, que la denuncia de presuntos incumplimientos laborales es una acción pública. Pues, ¿qué quiere decir? Una vez que se active la denuncia, esta ya no se puede retirar, ¿no? Y esta ya sigue de oficio. Por más que a veces se ha visto algunos casos, hay trabajadores que denuncian, luego se arrepienten y están presentando escritos a la SUNAFIL pidiendo, retractándose de su denuncia, ¿no? Eso ya no se puede. Simplemente ya SUNAFIL lo hace propio la denuncia y va a continuar con el procedimiento inspectivo. ¿Y quiénes pueden ser objeto de inspección? ¿No? ¿A quién le puede fiscalizar SUNAFIL? A todas las personas naturales, personas naturales con negocio que generen empleo, ¿no? Que tengan trabajadores a su cargo, ¿no? No necesariamente que tengan RUC, porque hay mucha informalidad, ¿no? Mucha informalidad. Entonces hay personas que tienen su negocio, están empleando a trabajadores, ¿no? Pero no han sacado ni su RUC, ¿no? Entonces mucho menos pues van a poder inscribir a los trabajadores en la planilla si no tienen ni RUC. Entonces esas personas son pasibles de fiscalización. Lo mismo con las personas jurídicas y empresas privadas, ¿no? Entonces ahí sí al menos ese tipo de personería tiene pues por lo menos su RUC, ¿no? Pero aún así incumplen las normas laborales, incumplen las normas de seguridad y salud en el trabajo. También puede fiscalizar SUNAFIL aquellas instituciones, organismos públicos, ¿no? Pero aquí hay una particularidad, ¿no? No puede fiscalizar a todos los trabajadores del régimen público, porque esta ley de inspección del trabajo indica claramente que la SUNAFIL puede ingresar a estos organismos públicos a fiscalizar, pero únicamente aquellas entidades que tengan trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad privada. Si la entidad, por ejemplo, el Ministerio de Educación, ¿no? En el Ministerio de Educación, pues todos están en el régimen el régimen laboral de la actividad pública. Entonces ahí no puede fiscalizar SUNAFIL al Ministerio de Educación, a un colegio, ¿no? Pero a un colegio particular sí, porque un colegio particular, la contratación laboral se realiza en el marco del Decreto Supremo 00397-TR, que regula la contratación para trabajadores en el ámbito privado. ¿Y cuáles son las facultades que tienen los inspectores cuando van a realizar una fiscalización? ¿Qué le dice la norma? ¿No? Hemos dicho que el inspector es una autoridad y como autoridad tiene ciertas facultades que le otorga la norma. Me dice que el inspector puede ingresar libremente a cualquier hora del día o de la noche sin previo aviso. O sea que para una fiscalización no te van a notificar, no te van a avisar, ¿no? Por si acaso pasado mañana te voy a ir a fiscalizar a las 11 de la mañana, ¿no? Eso no va a existir. Simplemente el inspector de pronto se va a aparecer en tu puerta, ¿no? Se va a identificar y te va a explicar por qué el motivo de su presencia, ¿no? Entonces nos dice por eso, y entrar libremente. No es que también tú llegas y voy a avisar y cierras la puerta y más no sales, ¿no? Tampoco es así. Y muchas personas por desconocimiento actúan de esa manera, ¿no? Actúan de esa manera. Cierran la puerta y ya no quieren abrir más. Entonces ahí están creando, ¿no? O están actuando de forma negligente porque están realizando una negativa, una obstrucción a la labor inspectiva, ¿no? Lo cual es sancionable.
En esos casos, el inspector simplemente va a dejar constancia en su documento que se ha constituido a tal sitio, a tal dirección, a tal hora, que le han abierto la puerta, le han dicho que en 5 minutos salgo y nunca más le abren la puerta, ¿no? Entonces, ahí ya el inspector va a extender un acta de infracción. ¿Qué facultades más tiene? Nos dice practicar cualquier diligencia de investigación durante la inspección. Entonces, ahí el inspector te va a pedir pues una serie de información que es necesaria para la fiscalización que va a realizar. Entonces, el inspeccionado está en la obligación de proporcionar esa información. Y si no lo tiene, le dirá pues que no lo tengo, ¿no? No tengo esa información. El inspector le dirá por ciertos motivos esta información tú la debes tener, ¿no? Salvo que efectivamente se constate, se compruebe de que esa información es inexistente, ¿no? Pero durante esa diligencia, durante esa visita o durante ese procedimiento inspectivo, el inspector puede solicitar cualquier información que sea necesaria para verificar el cumplimiento de estas normas que hemos mencionado. Puede requerir la presencia del inspeccionado en el centro de trabajo u oficinas públicas, ¿no? Entonces el inspector, de repente la persona que lo atiende no tiene la información suficiente o acceso a la información que está pidiendo el inspector, le requerirá pues a través de una notificación indicándole que para tal fecha va a regresar y a tal hora, o también le puede pedir que se constituya a la oficina de SUNAFIL llevando los documentos que está solicitando. El inspector puede examinar cualquier documento vinculado al procedimiento inspectivo, lo que ya les decía hace un momento, ¿no? Pedir cualquier documento que sea necesario para el trabajo que va a realizar y adoptar medidas para exigir al empleador que cumplan con sus obligaciones. Cuando ya el inspector detecta incumplimientos de parte del empleador con sus trabajadores, el inspector puede exigir, ¿no?, a través de un documento que se llama medida inspectiva de requerimiento, en donde le da un plazo para que cumpla con corregir esa conducta evasiva que tenía respecto a la norma. Caso contrario, va a ser sancionado con una multa. ¿Qué facultades más tiene el inspector? Nos dice que para el adecuado desarrollo de la inspección de trabajo, el inspector comisionado puede entrevistar a los trabajadores para recabar la mayor cantidad de información acerca de la situación, ¿no? Entonces, muchas veces, por ejemplo, un caso típico que se presenta, ¿no? Se observa en una obra de construcción a los trabajadores utilizando su equipo de protección personal, ¿no? Y pues se nota, se ve, se evidencia por la forma que tienen distinto casco, otro color de chaleco, distinto guantes. Entonces ahí el inspector ya por la experiencia indica, pues no, aquí el empleador no les ha dado, ¿no? Porque si el empleador les hubiera dado pues uniforme para todos, ¿no? Entrevista a los trabajadores y efectivamente los trabajadores indican que ese equipo de protección personal se lo han comprado, ¿no? Es más, le han puesto como condición de trabajo para que ellos ingresen a trabajar que vayan con su EPP. Entonces, información como eso, por ejemplo, se recoge a través de la entrevista con los trabajadores en una inspección, ¿no? Puede efectuar visitas de inspección en las oportunidades que considere oportuno, ¿no? Las veces que el inspector considere necesarios, va a ir al centro de trabajo. No es que va a ir una sola vez, 2 veces, ¿no? El inspector puede ir las veces que él considere necesario, ¿no? Entrevistando y tomando los datos que considere pertinentes, ¿no? Revisar los registros, documentos pertinentes para verificar la información y cotejarla. Bien. ¿Qué facultades más tiene? Una vez finalizadas las diligencias, ¿no? Digamos, ya el inspector realizó todas las visitas que creó conveniente, solicitó todos los documentos que él necesitaba, y ya con eso, con esa información recopilada, ya hace un análisis, ¿no? Para verificar si el inspeccionado está o no cumpliendo con lo que indica la norma, ¿no? Entonces, de verificar algunos pequeños incumplimientos, digamos, ¿no? O está cumpliendo, pero ahí a medias, con las justas, se está pasando, aprobando, ¿no es cierto?, con 10.5, le va a aconsejar y recomendar a efectos, pues, de que ponga más empeño para cumplir con la normatividad. En el caso que se haya, durante el procedimiento inspectivo, se haya
encontrado incumplimientos, pero que finalmente fueron subsanados durante el desarrollo de la fiscalización, el inspector le va a notificar una medida de advertencia, ¿no? Y básicamente, ¿qué le va a decir en esta medida de advertencia? Que si en la próxima vez cometes la misma infracción, ya no te van a dar la oportunidad para que la subsanes, sino de frente te van a sancionar. Por eso se llama medida de advertencia. Es un llamado de atención, ¿no? Un jalón de orejas. También cuando se detecta infracciones durante el procedimiento inspectivo y el fiscalizado no quiere corregir su conducta, le va a notificar formalmente una medida inspectiva de requerimiento, ¿no? Por eso dice, el inspector tiene esa facultad de requerir. Entonces, en este documento básicamente le va a decir cuál es tu conducta, cuáles son las normas que estás vulnerando, cuál es tu posible sanción, quiénes son los trabajadores vulnerados, digamos, o afectados, y le va a otorgar un plazo para que el inspeccionado o fiscalizado cumpla con subsanar la infracción detectada, ¿no? Entonces, si durante ese plazo que le ha otorgado subsana este incumplimiento, ese procedimiento va a culminar en un informe. Pero si no cumple con ello, ese procedimiento inspectivo va a culminar en un acta de infracción. ¿Qué facultades más tiene el inspector? Dice ordenar la paralización o prohibición inmediata de labores. Entonces el inspector va a un centro de trabajo y observa que las condiciones de trabajo, ¿no? Las condiciones laborales ponen en riesgo grave e inminente la seguridad, la salud de los trabajadores, ¿no? O sea, puede pasar algo un accidente y pueden haber heridos, hasta trabajadores que pierdan la vida. Entonces, cuando el inspector ya ve esas condiciones, tiene esa facultad de paralizar los trabajos, paralizar las labores, ¿no? Y le va a indicar, pues, ¿no? Le va a otorgar un plazo a la empresa para que cumpla con modificar esas condiciones a fin de que brinde un ambiente seguro y saludable donde los trabajadores puedan laborar con total seguridad. ¿Qué otra facultad tiene el inspector? Emitir el acta de infracción mediante el cual se da inicio al procedimiento sancionador, ¿no? Entonces, ¿cuándo se emite el acta de infracción? Cuando durante el procedimiento inspectivo se hayan encontrado incumplimientos, el inspector le haya notificado la medida inspectiva de requerimiento, otorgándole un plazo para que levante, digamos, este incumplimiento, pero no lo ha hecho el administrado, por lo tanto el inspector le va a emitir el acta de infracción, ¿no? Entonces, a partir de ello, recién se inicia el procedimiento sancionador. No sé si tienen alguna pregunta hasta este punto, está todo claro. A ver, algo que no haya quedado claro para repetir. ¿Alguna consulta? Bien, entonces seguimos ya que no hay consultas. ¿Y qué obligaciones, no? ¿Qué obligaciones tienen los fiscalizados frente a la inspección del trabajo y sobre todo frente al inspector, ¿no? La norma nos dice que todas las entidades del sector público y las personas que ejerzan funciones públicas están obligadas a prestar colaboración con la inspección del trabajo. Entonces, ¿qué sucede aquí, no? ¿Qué sucede aquí? Muchas veces sucede que cuando el inspector va a realizar su tarea de fiscalización, encuentra pues trabas, ¿no? Encuentra trabas, se oponen, a veces lo amenazan, coaccionan al inspector, le quieren pegar, ¿no? Y eso pasa bastante, ¿no? El inspector tiene que lidiar con todo ello, ¿no? O si lo reciben, pues lo reciben con maltrato, ¿no es cierto? Ingresa al centro de trabajo, piensa, pues, pucha, que ha ingresado alguien que está buscando trabajo, ¿no? Y pues no lo atienden bien, ¿no?
Entonces, cuando el inspector ve todo ello, ese ambiente, digamos, obstructivo a la labor, ¿no es cierto? No quieren identificarse los trabajadores, ni el empleador, ¿no? Dan puro excusas, explicaciones, pero no aportan nada a la inspección. Entonces, el inspector tiene esa facultad, ¿no? De ir y pedir apoyo, ¿no? Puede pedir apoyo al Ministerio Público, puede pedir apoyo a la policía, ¿no? Por eso dice, todas las entidades del sector público y las personas que ejerzan funciones públicas, estamos hablando acá, pues, ¿no? Del fiscal, del juez, de los policías o de otros funcionarios de otras entidades, están obligados, ¿no? Ni siquiera es una voluntario, sino están obligados a prestar colaboración. Por eso el inspector puede ver que está pasando un patrullero, le para al patrullero, le comunica, se identifica, le explica los motivos, pide su apoyo y el patrullero tiene que prestar apoyo inmediato, ¿no? Porque es una obligación. Caso contrario, estarían incumpliendo con la función, ¿no? Porque esto está establecido en la ley. La ley lo dice así, ¿no? Todas estas entidades tienen la obligación de prestar colaboración con la inspección del trabajo, ¿ya? También los empleadores y trabajadores y los representantes de ambos están obligados a colaborar con los inspectores, ¿no? Entonces, cuando no realizan esta colaboración los empleadores, los trabajadores, ahí es donde se configura una infracción a la labor inspectiva, ¿no? Porque le están obstaculizando su trabajo al inspector, ¿no? Toda persona natural o jurídica está obligada a proporcionar a la inspección del trabajo la información necesaria, siempre que se encuentren relacionados con el sujeto inspeccionado. Entonces, el inspector le va a pedir información respecto a la empresa que está siendo fiscalizada, ¿no? Y tienen la obligación de proporcionar esa información, porque dice la ley, ¿no? Está obligado a proporcionar a la inspección la información necesaria. ¿Y de qué manera realiza esta fiscalización el inspector de trabajo? La norma lo llama como modalidades de actuación, y estas se realizan de 4 maneras, ¿no? Una de ellas es a través de una visita de inspección al centro de trabajo. ¿Qué quiere decir ello? Que el inspector se va a constituir a la dirección de un centro de trabajo, tocará la puerta, se presentará, explicará y solicitará, pues, que alguien le dé la información que está necesitando, ¿no? La otra forma o otra modalidad de actuación inspectiva es a través del requerimiento de información. Esto, a raíz de la pandemia, se ha creado esta nueva modalidad, ¿no? Entonces, ¿qué hace el inspector? A través de la casilla electrónica que tienen todos los inspeccionados, ¿no? Que tienen todos los inspeccionados generados ya en la SUNAT, en su base de datos de la SUNAT, ahí les hace llegar una notificación y les solicita información relativa, pues, a la fiscalización que se va a llevar, ¿no? Entonces ahí le va a decir, necesito A, B, C, D documentos, y le va a otorgar un plazo para que esa información sea enviada por ese mismo medio. También le puede requerir esta información a través de otros medios electrónicos, ¿no? A través de correo electrónico, a través de llamadas telefónicas, a través de WhatsApp, a través de Messenger, de Zoom, de videollamadas, o sea, todas las herramientas electrónicas habidas y por haber, el inspector las puede utilizar para llevar a cabo una fiscalización. Otra modalidad es la comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector en las oficinas públicas. ¿Esto qué quiere decir? Que como resultado ya de una visita de inspección, por decirles, y no han tenido la información, los documentos que ha solicitado en su momento el inspector, te va a notificar una comparecencia, ¿no? Te va a decir, en tal fecha vas a ir a la oficina tal de la SUNAFIL y a tal hora llevando tales documentos. ¿Ya? Entonces, en eso se refiere la comparecencia, ¿no? Ya el inspeccionado o el fiscalizado va a ir a SUNAFIL llevando los documentos que el inspector le ha solicitado. Y otra modalidad es la comprobación de datos, que básicamente es verificar información. A veces hay información que tiene la SUNAT, que tiene el Ministerio de Trabajo, que tiene la OCE, otras entidades, ¿no? Relativas al inspeccionado, y el inspector tiene acceso a esas bases de datos
y saca información que sea necesaria, importante para la fiscalización que está llevando a cabo. Entonces, estas son las 4 modalidades de actuación que tiene el inspector y que están establecidas en la Ley General de Inspección del Trabajo. No sé si hay alguna pregunta hasta este punto, ¿está todo claro? ¿Todo claro? Bien, seguimos entonces. Y entonces, una vez que ya el inspector haya recopilado toda la información necesaria a través de estas 4 modalidades de inspección, y el inspector se sentará al trabajo de gabinete, analizará toda la información proporcionada o exhibida y tomará pues una decisión, ¿no? Si es que el inspeccionado ha cumplido o está cumpliendo con las normas que están siendo objeto de fiscalización, el procedimiento inspectivo concluirá en un informe, caso contrario, concluirá en un acta de infracción. Entonces aquí tenemos, ¿no?, la conclusión de las actuaciones de inspección. Puede concluir en un informe o puede concluir en un acta de infracción. Cuando concluye en un informe, ¿no es cierto?, cuando no se detectan infracciones, ¿no? Se realiza la fiscalización y se constata que el inspeccionado está cumpliendo con las normas sociolaborales o las normas de seguridad y salud en el trabajo. O también cuando durante el procedimiento inspectivo se hayan encontrado infracciones, se hayan detectado infracciones, ¿no?, pero han sido subsanadas antes que culmine el procedimiento inspectivo, dentro del plazo otorgado. Y dijimos que el inspector le otorga, pues, ¿no?, le notifica una medida inspectiva de requerimiento, dándole un plazo, ¿no?, para que corrija esa mala conducta del fiscalizado, ¿no? Entonces la corrige. Entonces ese procedimiento inspectivo también culminará en un informe de actuaciones inspectivas, así se llama el informe, ¿no? Informe de actuaciones inspectivas. Por otra parte, ¿no?, aquellos procedimientos inspectivos donde se ha verificado incumplimientos insubsanables o infracciones que el fiscalizado no los ha subsanado durante el procedimiento inspectivo, van a concluir en un acta de infracción, ¿no? Por eso nos dice que se emite el acta de infracción cuando las infracciones detectadas no se subsanan dentro del plazo otorgado, que es un caso, y el otro si hay infracciones insubsanables. Pero como ustedes ya no preguntan, yo les voy a preguntar qué entienden por una infracción insubsanable, ¿no? ¿Qué entienden, no? De repente yo estoy hablando de infracción subsanable, insubsanable, pero no están entendiendo que es una infracción insubsanable. ¿Alguien tiene idea de lo que es una infracción insubsanable? Bien. Entonces, vamos a explicar esto. ¿En qué consiste una infracción subsanable y en qué consiste una infracción insubsanable? Una infracción subsanable, por ejemplo, se está realizando una fiscalización y se encuentra pues a los obreros que no están utilizando o que los obreros no cuentan con el equipo de protección personal. Es una infracción, ya se observó, ya, ¿no? No está cumpliendo el empleador con proporcionar EPPs a sus trabajadores. Ya está la infracción. Una infracción sancionable. Pero como no ha pasado nada, nadie se ha enfermado ni de la gripe, ni tiene síntomas asociados al COVID, ¿no? Todos están bien. El inspector le va a decir, ya, compra para todos ellos su EPP y otórgales, ¿no? Me envías el registro de entrega de EPPs firmados y fotografías ahí de los trabajadores haciendo uso de su EPP. Se subsanó la infracción. Pero ¿qué sucede si en ese mismo ejemplo haya sucedido un accidente? Bueno, un accidente. Y como resultado de la infracción se detecta, por decirte, que ha habido una caída de trabajo en altura y el empleador no le haya otorgado pues su arnés de seguridad al trabajador. Entonces ya hay un daño que se ha ocasionado, ¿no? Otorgándole, comprándole el mejor arnés, se podrá retroceder al tiempo y evitar ese accidente. Ya no, ¿no es cierto? Ya estamos ante un imposible. Por lo tanto, esos casos son infracciones
insubsanables, ¿no? Bien, entonces en eso consiste lo que son infracciones subsanables y lo que son infracciones insubsanables, ¿no? ¿Todo claro? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Porque ya vamos a pasar a ver el tema de las infracciones, ¿no? Entonces, como ustedes han visto, hemos explicado quién es la entidad que se encarga de realizar las fiscalizaciones en temas de normas sociolaborales y el tema de normas de seguridad y salud en el trabajo. Hemos dicho que es la SUNAFIL. La SUNAFIL realiza estas fiscalizaciones a través de los inspectores de trabajo y hemos desarrollado rápidamente y de forma puntual cuáles son las facultades que tienen los inspectores, y hemos visto también las modalidades de actuación y hemos visto en qué culmina finalmente un procedimiento inspectivo, ¿no? Puede culminar en un informe, como también puede culminar en un acta de infracción. Como no hay preguntas, vamos a pasar a ver ya el tema de las infracciones, ¿no? Bien, este cuadrito que ustedes están viendo y tiene muchos factores ahí, ¿no? Muchos factores. Lo utilizan los inspectores para hacer el cálculo de la multa cuando hayan detectado infracciones por parte de los administrados, ¿no? Entonces, hay tres bloques, digamos, está partido en tres. El primer bloque está referido a las microempresas, el segundo a la pequeña empresa y el tercero a las no MIPE, o sea, no son ni micro ni pequeña empresa, ¿no? Entonces, como ustedes ven, los factores de la microempresa son menores al de la pequeña empresa y el de la pequeña empresa es menor a las no MIPE. Entonces, hay tres categorías de multa, digamos, ¿no? Por una misma infracción, por no otorgar EPPs a sus trabajadores. Perdón. La microempresa, la multa que va a recibir la microempresa es menor a la multa que va a recibir la pequeña empresa y esta a su vez recibe una multa menor al que va a recibir la empresa no MIPE, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos, ¿no? Para la microempresa, si nos vamos a la primera columna, nos dice que para una multa muy grave, el factor es 0.23. Para el caso de la pequeña empresa, para una multa muy grave, el factor es 0.77. Y en el caso de no MIPE, la multa es 2.63. ¿Ya? Entonces, estos factores que vemos aquí, en estos cuadros, se coge un determinado factor y se multiplica por la UIT vigente, ¿no? En este año la UIT es 4.600 y se multiplicará, por decirles, en el primer caso de microempresas, 0.23 por 4.600, ¿no? Estamos hablando más o menos alrededor de 1.000 y tantos soles. Pero en el caso de una no MIPE es 2.63, ¿no es cierto? Estamos hablando alrededor de 10.000, 11.000 soles de multa por la misma infracción, ¿ya? Entonces, todos estos parámetros se consideran al momento de elaborar el acta de infracción. ¿Y cómo sabemos, no? ¿Cómo sabemos? Algunos se preguntarán si mi empresa es microempresa, pequeña empresa o no MIPE, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver a través de estos cuadros. Nos dice que para ser considerada como microempresa, mis ventas brutas anuales no pueden superar las 150 UITs, vale decir 690.000 soles. ¿Ya? Este es mi techo. Y si yo supero las 150 UITs, tengo un segundo techo, que son 1.700 UITs. Y ya paso a la categoría de pequeña empresa, ¿no? Entonces ya tengo el segundo techo. Entonces, si mis ventas brutas anuales son superiores a 150 UITs, pero menores a 1.700 UITs, estaré dentro de la categoría de pequeña empresa. ¿Estamos? Pero no basta ello, ¿no? Porque yo puedo tener de repente las características de microempresa, pequeña empresa,
pero no estoy, ¿cómo se llama? No, 60 esto. Ahí está. No estoy dentro de inscrito o acreditado en el REMIPE, por más que yo tenga estas características, el inspector me va a sancionar como una no MIPE, ¿no? Entonces, por lo tanto, para poder acogerme, digamos, a ese beneficio, ¿no? De alguna manera, tengo que primeramente registrarme en el REMIPE. Entonces, ahí tienen el dato. Ustedes buscan la página web del Ministerio de Trabajo, el link que dice REMIPE, Registro Nacional de Micro y Pequeña Empresa, y ahí se registra, ¿no? Ahí les va a pedir su RUC, su clave de sol y cierta información de su empresa para que se registren como micro o pequeña empresa. ¿Estamos? Y una vez que te hayas registrado como micro o pequeña empresa, vas a poder, te van a sancionar, o vas a tener, si es que cometes alguna infracción, te van a aplicar unas multas menores. Bien, ¿alguna pregunta hasta este punto? ¿O todo está claro? Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? En el caso de que Sunafil llegue a obra, por ejemplo, de construcción, ¿ellos tienen derecho a ingresar directo o a verificar el ambiente, así todo? Claro, por eso hemos dicho, Y ¿no? cuando, Que y cuando llega, y cuando llega también, piden algo, o sea, en el caso, por ejemplo, no esté el ingeniero encargado, ¿no? El residente. En el caso que supuestamente se quede solo su asistente, ¿qué es lo que te pide Sunafil al momento de llegar o cómo reaccionar en ese momento, ¿no? ya eso es un caso típico de día a día que sucede con un inspector, ¿no? Llega a un centro de trabajo, en este caso, como estás diciendo, llega a una construcción y no está pues las cabezas, los que dirigen la construcción. Y sucede muchas veces porque salen, pues, ¿no? A hacer otras gestiones, ¿no? Entonces, la excusa es de que no está el encargado, ¿no? Entonces, para llevar a cabo una inspección, la norma por ningún lado te indica que necesariamente tienen que estar las cabezas de la empresa. La inspección se puede llevar con cualquier persona, basta que sea trabajador de la empresa, ¿no? Basta que sea trabajador de la empresa, ¿no? Y le pedirá pues que comunique, le avise por teléfono, ¿no es cierto? Que ha llegado el inspector y va a realizar una inspección, pero no es necesario que esté, pues, en este caso, en una construcción, el ingeniero residente o el supervisor SOMA, ¿no es cierto? O el gerente general, no es requisito para llevar a cabo la inspección, ¿no? Simplemente va a pedir, se va a identificar, va a explicar el motivo, si le dicen que no está, le dirá, pues, comunícale, avísale que estoy acá, que estoy llevando una inspección, y la empresa, porque siempre van a dejar un encargado, pues, ¿no? Que no es que se va ahí calladito, se va y chao, me voy, ¿no? Ya vuelvo más tarde o vuelvo mañana, ¿no? Siempre alguien va a quedar, digamos, como encargado, no como responsable, pero como encargado, ¿no? Entonces, con esa persona, el inspector llevará adelante la inspección, ¿no? Lo identificará, tomará los datos, explicará los motivos, y obviamente como es una persona que no tiene acceso a la información, a los documentos que necesita, pues ahí donde el inspector le va a dejar pues una citación de comparecencia, ¿no? Eh, Entrevistará obviamente como están los trabajadores ahí, los entrevistará, hará las verificaciones, hará un recorrido por la obra, ¿no? No necesita ninguna autorización para que el inspector haga un recorrido por la obra, ¿no? El inspector simplemente dirá, quiero recorrer toda la obra, ¿no? Y lo acompañarán, pues, ¿no? Los guiarán para que vaya viendo quiénes están trabajando ahí, verificando cuáles son las condiciones de trabajo, ¿no? Si son apropiadas o no, si están garantizando un ambiente de trabajo seguro y saludable, ¿no? Y si el inspector durante ese recorrido encuentra que esto no es así, eventualmente puede paralizar, ¿no? Las labores en dicho lugar. Así funciona eso. Gracias por tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Ah, ya, gracias. Le digo, y con respecto a los trabajadores, por ejemplo, ¿ellos cómo saben que los trabajadores están en planilla o no son menores de edad o cosas así?
Ya el inspector pues lo va a pedir que se identifiquen, ¿no? Cada uno cuando lo va entrevistando les va a pedir que se identifiquen y obviamente como el trabajador no sabe si está o no está en planilla, el inspector eso le va a requerir a la empresa, ¿no? He encontrado a Juan, Pedro, María, Filomeno, Josefino, ¿no es cierto?, en el centro de trabajo, por lo tanto, hay documentos, ¿no?, que se llama el TR5, o hay documentos que se llama la constancia de alta en la planilla electrónica. Entonces el inspector le va a pedir esos documentos de cada trabajador, ¿no? Con eso se acredita que el trabajador está registrado en la planilla electrónica, ¿no? Con respecto a los menores de edad, muchas veces se encuentra, pues, ¿no? Hay menores que, y aparte por el trabajo, como está sucio, con polvo, ¿no? No dan la apariencia de ser menor de edad, pero a veces que no saben ni su DNI, no se acuerdan, ¿no es cierto? O no lo quieren mostrar porque probablemente saben que es menor de edad. Entonces el inspector puede llamar en ese momento a la fiscalía, ¿no? A la fiscalía, porque, por ejemplo, en construcción no puede, pues, elaborar un menor de edad, eso está prohibido. Eso está prohibido, ¿no? Entonces, el inspector tiene esa facultad, ¿no? Llama a la fiscal, ¿no? A la fiscalía especializada en, ¿cómo se llama?, en trata de personas, se llama esta fiscalía, ¿no? Que se comunica y va a pedir, pues, la inmediata constitución de esta autoridad a tal centro de trabajo, ¿no? Por eso dijimos al principio que estas autoridades están obligadas a colaborar con la inspección, ¿no? El inspector simplemente va a agarrar, llamar, comunicarse, se entrevista con el fiscal y va a dar los datos, va a avisar al fiscal, ¿no? Y va a decir que ha encontrado un menor de edad realizando labores prohibidas en tal sitio. Como el inspector no puede detener, no lo puede llevar, pues, a su casa, no le puede llevar a una fila al menor, ¿no? En cambio, la fiscalía sí se lo puede llevar a un albergue. Entonces, por eso pide que de inmediato se constituya la fiscalía, también va a avisar a la policía, hay un departamento especializado de trata de personas en la policía, y va a dar aviso de inmediato para que ellos se constituyan y ya, pues, procedan conforme a sus facultades y se lo lleven al menor, ¿no? Y obviamente que eso es una infracción insubsanable, pues, ¿no? Una construcción, menores de edad no pueden estar laborando. Bien, ¿alguna otra pregunta? Seguimos entonces. A ver, acá por el chat me están preguntando. Ah, ya. Listo, Irene. Entonces, en el Decreto Supremo 019/2006 TR, que es el reglamento de la Ley de Inspección del Trabajo, se establecen cuáles son las infracciones a las normas, ¿no?, de sociolaborales, a las normas de seguridad y salud en el trabajo, por los que pueden ser sancionados las empresas ante el incumplimiento, ¿no?, de estas obligaciones legales. Entonces, estas infracciones tienen tres categorías, ¿no? Hay infracciones leves, hay infracciones graves y hay infracciones muy, muy graves. Entonces, vamos a ver básicamente las infracciones relacionadas a los incumplimientos en temas de seguridad y salud de trabajo, ¿no? Porque en realidad hay muchas más infracciones, pero son relativos a otros temas, ¿no? En este caso, vamos a empezar por las infracciones leves respecto a seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué nos dice, no? La primera infracción leve. Que se considera infracción leve la falta de orden y limpieza del centro de trabajo que no implique riesgo para la integridad física y salud de los trabajadores. Ahí tienen una fotografía de referencia, ¿no? Efectivamente, no hay orden, bueno, todo está desordenado, papeles por acá, en el piso, documentos sobre los estantes, ¿no? Entonces, esto, pues, si bien es cierto, no va a afectar, pues, no va a ocasionar probablemente una lesión grave en un trabajador, ¿no es cierto? Con esto no creo que pierda la vida, pero afecta, ¿no?, a su desempeño laboral, porque puede tropezarse ahí con un papel o con un cajón que está en el piso y se puede caer, ¿no? Y de alguna manera lo puede dañar. Entonces, como no es tan grave el escenario, esa infracción se considera como leve, ¿no? Y va a ser sancionada como tal.
Otra infracción leve, dice, los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con la prevención de riesgos siempre que carezcan de trascendencia grave, ¿no? Entonces aquí es una disposición muy genérica, muy amplia, que pueden caer muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el que aquí puede caer, por ejemplo, el tema de, no de capacitaciones, pero por decirle sí, el de la charla de 5 minutos, de 10 minutos, que se estira a dar en construcción, por ejemplo, ¿no? Porque las capacitaciones tienen otra infracción y que son infracciones consideradas como graves, ¿no? Pero en cambio una charla de 5 minutos, de 10 minutos, sí son pues un incumplimiento algunas disposiciones de prevención de riesgos, ¿no? Por eso dice que carezcan de trascendencia, ¿no? Grave para la integridad física, ¿no? Porque muchas veces hay algunos empleadores que piensan que la charla de 5 minutos o de 10 minutos es una capacitación y realmente están errados, ¿no? Porque en 10 minutos pues no lo puedes hablar al trabajador de en qué consiste el hiper, para qué sirve el hiper, cuáles son las medidas de control y todo ello, ¿no? Entonces requiere un tiempo más prolongado, ¿ya? Otra infracción leve nos dice que es cualquier otro incumplimiento que afecte a obligaciones de carácter formal o documental exigidas en la norma de prevención de riesgos y no estén tipificados como grave, ¿no? Tales como, acá está referido, hay documentos que se deben entregar a los trabajadores, ¿no? Entonces muchas veces la empresa lo tiene, pero no le entrega. Entonces esa falta de entrega es tipificada como una infracción leve, ¿no? Por ejemplo, tenemos no entregar a cada trabajador el RIST, no adjuntar al contrato de trabajo la descripción de las recomendaciones de SCT, ¿no? La documentación del sistema de gestión que debe estar exhibida, ¿no? Hay documentos que deben exhibirse, como la política, los objetivos, el RIST, el IPER, el mapa de riesgo, ¿no es cierto? Nos dice que debe publicarse o estar exhibido en un lugar visible al alcance de los trabajadores, ¿no? No cumplir con esa obligación se considera una infracción leve, porque lo tiene, pues, ¿no? El inspector verifica que efectivamente tiene su hiper, pero el hiper no está publicado, ¿no? Verifica que efectivamente tiene su política, pero la política no está publicada. Tiene su mapa de riesgo, pero no lo ha publicado, ¿no? Entonces, el hecho de no publicarlo se considera una infracción leve. Y también hay infracciones graves, dijimos, ¿no? Que hay 3 niveles de infracción. Entonces acá ya los incumplimientos son un poquito más gravosos, ¿no? Ya afectan. The first day was actually really good, we played good, but after that it just went downhill. I don't know what happened. A ver, alguien está hablando por ahí. Bien. Entonces se consideran infracciones graves las siguientes infracciones, Acá lo mismo que en el primer caso que hemos visto, ¿no? Acá dice la falta de orden y limpieza del centro de trabajo, pero acá sí ya que implique, porque en el otro supuesto decía que no implique, ¿no? En cambio acá dice sí implica, ¿no es cierto? Riesgo para la integridad física y salud de los trabajadores. Por ejemplo, ¿no? Tenemos en la norma técnica, la G050 de construcción, que nos dice, ¿no? Que las áreas de trabajo, vías de circulación, vías de evacuación y zonas seguras deben estar limpias, libres de obstáculos, ¿no? ¿No es cierto? Los clavos de las maderas, desencorjados, de embalaje deben ser removidos del lugar de trabajo. Entonces, acá te está dando todas las pautas para que en una construcción mantengas un orden y limpieza adecuado, ¿no? Entonces, en una inspección, si no se encuentra ello, ¿no? Porque yo piso, pues, ¿no? Piso como trabajador, piso una madera con clavo oxidado, pucha, que me está dañando, no me puede dar hasta tétano, ¿no es cierto? Entonces, eso sí es delicado. Por lo tanto, esto sí se considera como una infracción grave, ¿no? Vamos a ver acá algunos registros fotográficos para que ustedes vean qué diferencia, ¿no? Con lo que hemos visto hace un momento, esta fotografía y con lo que vamos a ver ahora, ¿no? Igualito, no hay orden y limpieza, pero el daño va a ser distinto, ¿no? Por ejemplo, acá vemos, ¿no? Está trabajando una persona en un taller, está esmerilando, y toda esa chispa caliente se está yendo pues al gas, al oxígeno que está almacenado en esas botellas, ¿no?
El calentamiento va a ocasionar pues una explosión. Al lado derecho también vemos, ¿no? Trabajadores están laborando en una azotea, al parecer, y hay cables, pues, ¿no? Eléctricos y todo. Entonces acá una caída, ¿no es cierto? Hay corriente eléctrica, ¿no es cierto? Entonces acá sí puede haber daño al trabajador. Lo mismo en esta otra fotografía inferior izquierda, también, ¿no? Hay bastante, es un taller de, no sé, será mecánico, taller de metalmecánica, pero hay bastante desorden, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, esto sí, acá sí un accidente, una caída, puede provocar lesiones pues, graves en el trabajador. Lo mismo acá en la parte derecha, ¿no? Inferior derecha. Y eso es lo que se encuentra, ¿no? Cuando el inspector llega a una construcción, encuentra así, ¿no? Una construcción todo tirado, los palos que ya no se usan, por todos lados, menos en un lugar apropiado, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, esa falta de orden y limpieza, sí, pues, implica, de alguna manera, algún grave riesgo para la salud del trabajador, ¿no? Entonces, este tipo de falta de orden y limpieza sí se sanciona como una infracción grave. Más infracciones graves, nos dice no informar a la autoridad competente de acuerdo a las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo siguiente, qué cosa no informo, ¿no? O qué estoy obligado a informar y no lo hago. La norma nos dice que los accidentes de trabajo mortales se deben informar dentro de las 24 horas. ¿Quién lo informa? Lo informa el empleador. Los incidentes peligrosos ocurridos dentro de las 24 horas, igual. ¿No? Pasa un incidente peligroso, estamos obligados a informarlo dentro de las 24 horas. Caso contrario, voy a ser sancionado con una infracción muy grave, perdón. Luego, no comunicar los accidentes de trabajo no mortales al centro médico asistencial donde el trabajador accidentado es atendido. ¿Qué sucede acá, no? En este tercer supuesto, se accidenta un trabajador haciendo su labor, sus tareas, y lo llevan pues a una clínica, a un centro médico, a una posta médica, qué sé yo, ¿no? Y no informan las circunstancias en que se ha accidentado, ¿no? Lo tratan de hacer pasar como un accidente común. Entonces, esa falta de no informar con la verdad, ¿no es cierto?, constituye una infracción grave, ¿no? ¿Y qué pasa si yo informo, no? Yo informo y llevo al trabajador y digo, pues he estado trabajando, operando una máquina, no sé, se rompió la herramienta y le golpeó pues al trabajador la mano y le fracturó, ¿no? E informó, yo cumplí, ahí estás cumpliendo con tu obligación. Pero el centro médico que ha atendido a esa persona tiene la obligación de reportarlo al Ministerio de Trabajo, ¿no? Tiene hasta el mes siguiente, hasta los 5 últimos días hábiles, no dice la norma, ¿no? Los centros médicos tienen tiempo para reportar hasta los 5 últimos días hábiles del mes siguiente, ¿no? O sea, ellos acumulan una serie de atendidos, digamos, de trabajadores atendidos por accidente de trabajo y reportan al Ministerio de Trabajo en bloque, ¿no? Bien. ¿Qué más se considera una infracción grave, no? Nos dice no informar a la autoridad competente de acuerdo a las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo siguiente, ¿no? No llevar a cabo la investigación de accidente de trabajo si ocurre daño a la salud del trabajador o existen indicios de medidas preventivas insuficientes. Entonces, ¿qué sucede, no? Cuando ocurre un accidente de trabajo, el empleador tiene la obligación de realizar una investigación para determinar las causas que han originado ese accidente de trabajo. Una vez identificadas aquellas causas, estas causas, se recomendarán algunas medidas correctivas, ¿no? A efectos de que no vuelva a suceder ese accidente nuevamente con otro trabajador. Entonces, esa investigación del accidente tienen que informar, ¿no?, a la autoridad competente. En este caso, ¿quién es la autoridad competente? Es la autoridad inspectiva que recae en SUNAFIL.
Otra infracción grave, no llevar a cabo las evaluaciones de riesgos. O sea, no realizar tu matriz CIPER, ¿no? Y los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de las actividades de los trabajadores. No realizar aquellas actividades de prevención que sean necesarias según los resultados de las evaluaciones. Entonces acá está no hacer tu matriz CIPER, que de repente lo tienes, lo has hecho, pero no has aplicado las medidas de control. Son dos cosas distintas, ¿no? Entonces, acá te sancionan, uno, por no tener tu matriz CIPER, y de repente lo tienes, pero no has aplicado las medidas de control, también te van a sancionar por no aplicar las medidas de control. Por eso, bien claro, dice en esta segunda parte, después del punto seguido, dice no realizar aquellas actividades de prevención, ¿no? Las actividades de prevención justamente está referido a la implementación de las medidas de control que se han dispuesto, ¿no? O se han recomendado en la matriz CIPER. ¿Estamos? Otra infracción grave, no comunicar los resultados de los exámenes médicos y las pruebas de la vigilancia de la salud a cada trabajador. Entonces ustedes saben que la norma 29783 obliga a los empleadores para realizar exámenes médicos pues, de entrada, durante la relación ¿no? periódico, le llaman, ¿no? De control y exámenes médicos de salida, ¿no? Entonces, una vez que hayan realizado estos exámenes médicos, el empleador tiene la obligación de comunicar al trabajador cuál es el resultado de esa evaluación. Entonces, si tú le has hecho la evaluación, pero no le has comunicado cuál es el resultado, te van a sancionar por una infracción grave. Tenemos otras infracciones graves, donde hay varios supuestos que pueden caer, ¿no? Dice, el incumplimiento de las obligaciones de implementar y mantener actualizados los registros o disponer de la documentación que exigen las disposiciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, acá ustedes pueden ver el reglamento de la ley 29783 nos indica que debemos llevar 8 registros, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver los registros, ¿no? Está el registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes, registro de exámenes médicos ocupacionales. Ahí están los 8 registros. Si yo no tengo estos registros, me van a sancionar como una infracción grave. También si no tengo y no cuento con el libro de actas o el registro de acuerdo del supervisor, también me van a sancionar como una infracción grave. ¿Estamos? No tengo la política y los objetivos, también me van a sancionar como una infracción grave. ¿Qué más se considera una infracción grave, no? El incumplimiento de la obligación de planificar la acción preventiva de riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, así como el incumplimiento de la obligación de elaborar un plan o programa de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, básicamente aquí está referido si es que yo no tengo, no cuento, no he cumplido con esa obligación de tener mi plan anual de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, a su vez, también debo elaborar mi diagnóstico de línea base, ¿no? No tengo mi diagnóstico de línea base, me va con esta infracción. Otra infracción grave, no cumplir con las obligaciones en materia de formación e información suficiente y adecuada a los trabajadores y a las trabajadoras acerca de los riesgos del puesto de trabajo y sobre las medidas preventivas aplicables. Entonces, ¿esto a qué está referido? ¿No? A las capacitaciones. Entonces, si yo no cumplo con brindar capacitación al inicio, aunque al inicio se da inducción, ¿no? Si yo no cumplo con proporcionar al trabajador nuevo una inducción y luego durante el desempeño o durante el transcurso de la relación laboral no cumplo con brindar las capacitaciones, me van a sancionar con esta infracción. Pregunta, ¿cuántas son las capacitaciones que está obligado a proporcionar el empleador a sus trabajadores en el periodo de un año? Ustedes saben eso mejor que yo. Alguien que sepa. Por el chat, a ver quién dice. Bien, entonces ustedes saben que el empleador debe dar, pues,
debe dar 4 capacitaciones, ¿no? Como mínimo, dice, ¿no? Como mínimo a los trabajadores, ¿no? Entonces, si no está cumpliendo con esa obligación, va a ser sancionado con esa infracción. Asimismo, si no cumple con su obligación de incluir en el contrato de trabajo las recomendaciones de seguridad sobre los riesgos y peligros existentes en su puesto de trabajo, también va a ser sancionado con esta infracción. Luego nos dice que los incumplimientos de las disposiciones relacionadas a lugares de trabajo, o sea, no hay condiciones apropiadas de trabajo, herramientas hechizas, ¿no es cierto?, en mal estado, máquinas y equipos, agentes físicos, agentes biológicos, ergonómicos, psicosociales, ¿no? Se encuentra una serie de agentes, se encuentra, ¿no?, que están, digamos, de alguna manera menoscabando la salud, ¿no?, porque estos agentes inciden sobre la salud de los trabajadores. No se han dispuesto o instalado medidas de protección colectiva, no se han otorgado equipos de protección personal, no hay señalización de seguridad, no se realiza etiquetado y envasado de sustancias o materiales peligrosos, no hay un adecuado almacenamiento de materiales peligrosos, o no cuenta con servicio o medidas de higiene personal, van a ser sancionados con esa infracción, ¿no? Entonces acá sí está esta tipificación sí es un poco amplia, ¿no? ¿Qué infracciones graves tenemos? Nos dice que no adoptar las medidas necesarias en materia de ¿qué? Primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, ¿no? Entonces esto está básicamente dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Nos pide que debemos elaborar un plan de respuesta ante emergencias, ¿no es cierto? Entonces, se debe, ¿cómo vamos a ejecutar este plan de respuesta ante emergencias? La única forma es constituyendo las brigadas de emergencia. Entonces, si yo no he constituido mis brigadas de emergencia, me van a sancionar con esta infracción. ¿Estamos? Entonces, ¿cuáles son las brigadas de emergencia clásicas que me dicen la técnica de seguridad? Son los primeros auxilios. Debo tener mi brigada de primeros auxilios, debo tener mi brigada contra incendios y debo tener mi brigada de evacuación y rescate de los trabajadores. ¿Qué infracciones graves más tenemos? Dice que el incumplimiento de las obligaciones establecidas en las disposiciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo en materia de coordinación entre empresas que desarrollan actividades en un mismo centro de trabajo. Entonces, esto básicamente a veces sucede cuando se ejecuta un proyecto grande o hay una empresa grande, por ejemplo, que tiene subcontratistas, ¿no? Tiene subcontratistas. Entonces, en esos casos, además de estar la propia empresa y sus trabajadores, también hay trabajadores que pertenecen a otras empresas, ¿no?, llamadas contratistas. Entonces, si la empresa principal no ha llevado a cabo una coordinación a efectos de brindar un ambiente de trabajo seguro y saludable para su personal y estas contratistas, ¿no?, va a ser sancionado por esta infracción, ¿no? Por eso dice incumplimiento de las obligaciones establecidas en las disposiciones con la seguridad y salud en el trabajo en materia de coordinación entre empresas que desarrollen actividades en un mismo centro de trabajo. O sea, acá debe acreditar el empleador que ha realizado pues, reuniones, charlas, capacitaciones de forma conjunta a sus trabajadores y a los trabajadores de sus contratistas, ¿no? Y esto debe estar pues plasmado en documentos, no solamente decir al inspector sí he realizado, ¿no? Porque la inspección no solamente se trata de una entrevista, ¿no? Se trata de acreditar con documentos que estás realizando esas acciones. No constituir o no designar a uno o varios trabajadores para participar como supervisor o miembro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, si no tienes supervisor o no cuentas con Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ahí tienen a la infracción. Y en esto sí ustedes han escuchado bastante, ¿no? Quienes están obligados a tener un supervisor y quienes están obligados a constituir un comité. Entonces, si no lo tienen, ahí está la infracción. También es una infracción grave. Luego,
la vulneración de los derechos de información, consulta y participación de los trabajadores reconocidos en la normativa sobre prevención de riesgos. Esto a qué está referido, por ejemplo, para la elaboración de la matriz CIPER, ¿no es cierto?, se realiza con participación y consulta de los trabajadores. Entonces, si se está fiscalizando ello y no se acredita que hayan participado los trabajadores, ahí tienen a la infracción, ¿no? Porque no han sido partícipes los trabajadores de esa consulta, ¿no? El incumplimiento de las obligaciones relativas a la realización de auditorías del sistema de gestión. La ley 29783 nos dice que se deben realizar auditorías del sistema de gestión por auditores externos registrados en el Ministerio de Trabajo, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, el inspector te pedirá que acredites que se han realizado esas auditorías. Si no lo tienes, nunca has realizado, o lo has realizado, pero por otro inspector que no está acreditado en el Ministerio de Trabajo, ahí tienes la sanción. Porque la ley te dice que la auditoría, la ley y su reglamento te dice que las auditorías deben ser realizadas por auditores acreditados por el Ministerio de Trabajo. Otra infracción grave, no cumplir las obligaciones relativas al seguro complementario de trabajo a favor de sus trabajadores. Pues, ¿qué sucede? No hay muchas actividades que requieren, que obligan, ¿no?, a contratar el SCTR para sus trabajadores. Por ejemplo, una de ellas es construcción, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si la empresa los está haciendo trabajar y no ha cumplido con esta obligación? Por tanto, esto es sancionable, ¿no? Y ahí tienen la infracción, no cumplir con esa obligación, ¿no? Y el SCTR hay dos coberturas, ¿no? Hay una cobertura en salud y hay una cobertura en pensión. Cobertura en salud es para protegerlo de las atenciones médicas cuando el trabajador se accidente, ¿no? Y el SCTR en pensión cuando el trabajador, pues producto del accidente, queda lesionado, no se recupera íntegramente y tiene acceso, ¿no?, a una pensión de acuerdo a la gravedad del daño que ha sufrido. No sé si hay alguna pregunta hasta este punto, porque vamos a pasar a lo que son las infracciones muy graves. ¿Ha quedado claro toda esta parte? ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Bien, entonces vamos a continuar si no hay consultas. Entonces, así como hay infracciones leves, hay infracciones graves, también hay infracciones muy graves, ¿no? ¿Por qué se consideran muy graves? Porque ya ese incumplimiento afecta ya la seguridad, afecta la salud de los trabajadores, ¿no? Y está poniendo en grave riesgo, ¿no?, su integridad física. Por lo tanto, la sanción, pues, es mayor, ¿no? Si siendo grave, por decirte, era 4.000 soles, siendo muy grave va a ser 10.000 soles, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? No observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y salud de las trabajadoras durante los periodos de embarazo y lactancia. Y también de los trabajadores con discapacidad. Entonces, ¿qué sucede, no? Estos tres grupos de trabajadores, ¿no?, trabajadora embarazada, trabajadora en periodo de lactancia y trabajadores con discapacidad, tienen normas especiales que los protegen. Por lo tanto, el empleador debe revisar esas normas, ¿no? Y de acuerdo a esas normas, designarlos a su puesto de trabajo para que no atenten con su integridad física o su salud, ¿no? No solamente en el caso de la embarazada y periodo de lactancia te habla de la trabajadora, ¿no?, sino te habla de la trabajadora y del feto o del menor lactante. Entonces hay que leer esas normas, que de alguna manera protegen a este grupo de trabajadores, ¿no? Para ver qué cosas debo tener en cuenta cuando estoy frente a una trabajadora embarazada, qué cosas debo tener en cuenta cuando estoy frente a una trabajadora que está en periodo de lactancia y qué debo tener en cuenta cuando tengo a un trabajador con discapacidad. Porque yo no le puedo dar el mismo trato que cualquier trabajador, ¿no?, que no esté en esta condición.
porque no es lo mismo pues que, ¿no? Un trabajador con cierta discapacidad no le puedes exigir de la misma manera que le exiges pues a un trabajador que no tenga discapacidad, ¿no? Alguna discapacidad. Lo mismo sucede también con, nos dice, no observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y salud de los menores trabajadores, ¿no? Pueden trabajar menores de edad, sí pueden trabajar menores a través de, a partir de cierta edad, ¿no? La norma en el Perú nos dice a partir de los 16 años, ¿no? A partir de los 16 años, pero hay una lista de actividades en las cuales ellos no pueden trabajar. Ya, entonces hay que ver todo ello, ¿no? Hay que ver qué labores pueden hacer los menores y qué labores no pueden hacer. Y no solamente pues es ir y contratarlo, ¿no? Sino tienen que pasar toda una serie de hasta evaluación médica especial pasan ellos, y tienen que ver en qué actividad va a trabajar, si es una actividad permitida o no, para empezar, porque una actividad no permitida no va a poder trabajar pues el menor, ¿no? Entonces, todo ello hay que tomar en cuenta para poder contratar a un menor de edad, ¿no? En caso de ese incumplimiento, ahí tienen la sanción. ¿Qué otra infracción muy grave? Y nos dice designar a trabajadores en puestos cuyas condiciones sean incompatibles con sus características personales conocidas o sin tomar en consideración sus capacidades profesionales en materia de seguridad y salud de trabajo, cuando de ellos se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores. Entonces, si yo tengo un trabajador, por decirte, que tiene claustrofobia, no le puedo yo pues encargar y darle trabajos para que realice labores en espacios confinados, ¿no? De repente se muere de pánico allá adentro del trabajador, ¿no es cierto? El inspector te pide ver el examen médico y dentro de las restricciones está, no puede realizar trabajos en espacio confinado, ¿no? Entonces, todo ello tienen que considerar ustedes, por eso, si le han designado a un trabajador en puestos incompatibles, van a ser sancionados con una infracción muy grave. También tenemos incumplir con el deber de confidencialidad en el uso de los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores. Entonces, cuando el empleador realiza los exámenes médicos ocupacionales, ¿no es cierto? Le entregan un sobre con todas las evaluaciones que le han hecho al trabajador y finalmente el certificado de aptitud, ¿no? Entonces, esa información solamente lo puede ver el médico ocupacional de la empresa y el trabajador, ¿no? Nadie más lo puede ver, ¿no? Si mete la mano el administrador, el contador, el prevencionista, el jefe de SOMA, estarían ya vulnerando ese deber de confidencialidad de la información relativa a la salud de los trabajadores, ¿no? Entonces, ahí van a ser sancionados, si es que ocurre eso, van a ser sancionados con una infracción muy grave. ¿Estamos? Y luego dice, superar los límites de exposición a los agentes contaminantes que originen riesgos graves e inminentes para la seguridad y salud de los trabajadores. Entonces tenemos, hay una serie de límites máximos permisibles, ¿no? Para agentes químicos, físicos, ergonómicos, biológicos, ¿no es cierto? Entonces, si en el centro de trabajo, si mi empresa tengo, por decirte, equipos que están trabajando y emiten mucho ruido, debemos hacer pues monitoreos del ruido, ¿no? De esta gente contaminante, para verificar si estamos o no estamos superando estos límites máximos permisibles, ¿no? Y de encontrarse que se está superando, ya saben, ahí está la infracción, pues, ¿no? Porque no estás tomando las medidas adecuadas para evitar que esos equipos no superen esos límites máximos permisibles, ¿no? Las acciones y omisiones que impiden el ejercicio del derecho de los trabajadores
para paralizar sus actividades en los casos de riesgo grave e inminente. ¿Qué sucede, no? Cuando acá ya va por un derecho del trabajador, ¿no? Cuando el trabajador observa que ciertas condiciones de trabajo están atentando, digamos, contra su seguridad física, están atentando contra su salud, tiene ese derecho de paralizar sus actividades, ¿no? Porque sabe que pueda ocurrir un accidente de trabajo y va a salir dañado, ¿no? Por ejemplo, sabe pues que un vehículo está fallando los frenos, entonces no quiere pues manejar porque sabe que en cualquier momento va a necesitar los frenos y estos no van a responder, ¿no es cierto? Pero el dueño del carro dice, no, insiste, tienes que ir, tienes que viajar, necesito yo hacer no puedo perder este flete, ¿no? Insiste, ¿no es cierto? Y el trabajador se puede quejar, no puede presentar su denuncia y decir, mira, acá este carro no se encuentra en buen estado, sus condiciones no son apropiadas para realizar un viaje, pero el empleador me está obligando, ¿no? Entonces ahí tienen la sanción por esa infracción. No adoptar medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo de los que se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad de los trabajadores. Entonces, cuando haya esos riesgos, como ustedes están viendo en esas fotografías, ¿no? Que pueden generar pues incendios y finalmente tener graves consecuencias para los trabajadores, ¿no es cierto? Y el empleador no hace nada por corregir ello, va a ser sancionado pues con una infracción muy grave. Este es un ejemplo nada más, porque en realidad hay muchas más condiciones, ¿no? De repente se está laborando pues en un segundo piso, ¿no? Y no tiene barandas de protección, por decirle, ¿no? O el piso está en mal estado, el piso de madera, ¿no? Piso de madera, pero se está rompiendo, o hay huecos que no han sido protegidos, ¿no? Entonces van a ser sancionados por ello, ¿no? Por una caída por ahí, por ese se rompe una madera en mal estado, el trabajador puede salir seriamente lesionado o hasta perder la vida, ¿no? Infracciones muy graves: el incumplimiento de las obligaciones establecidas en las disposiciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo en materia de coordinación entre empresas que desarrollan actividades en un mismo centro de trabajo cuando se trate de actividades calificadas de alto riesgo. Similar al que vimos en una infracción anterior que era grave, ¿no? Ahí decía también en coordinación, pero en ese caso no nos puntualizaba en esta última parte, ¿no? Ahora nos dicen cuando se trate de actividades calificadas de alto riesgo, ¿no? Entonces, si no hay esa coordinación y a su vez la actividad es de alto riesgo, ya la infracción no va a ser grave, sino va a ser muy grave, ¿no? Entonces, esto está cuando, ya dije, como dije hace un momento, en un centro de trabajo hay una empresa principal que tiene sus trabajadores, pero a su vez hay trabajadores de otras subcontratistas o contratistas, ¿no? Entonces debe haber una coordinación y la empresa principal pues la que va a liderar ese tema de coordinación entre todas las empresas que están presentes ahí. Otra infracción muy grave: no implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ya no tienes nada, ¿no? Simplemente has hecho caso omiso a lo que dice la ley y estás trabajando así, pues, ¿no? Entonces ahí tienes a la infracción. En el BCP, Continental, farmacia, bodega. ¿Quién está hablando por ahí? Luego tenemos no tener un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. No tienes el RIT, ¿no? No tienes el RIST. No tienes el RIST, ahí está tu infracción, ¿no? Porque una infracción leve vimos arriba hace un momento, que era no entregar el RIST. O sea, tenías el RIST, pero no habías entregado al trabajador. En este caso, no cuentas con el RIST, ¿no? No contar con el RIST es una infracción muy grave. Luego tenemos el incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo que ocasione un accidente de trabajo, ¿no? Que cause daño en el cuerpo o la salud del trabajador. Ha ocurrido un accidente y durante la investigación se observa que el empleador no ha cumplido con ciertas obligaciones para proporcionar un ambiente de trabajo seguro y saludable, va a ser sancionado con esa infracción, ¿no? Una infracción muy grave, ¿no? Incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo, que requiera asistencia o descanso médico, ¿no? Entonces, ahí durante esa inspección el inspector te va a pedir, pues, ¿no? A ver
tu registro de investigación, dónde está, y también alcánzame la atención médica, ¿no? A dónde le llevaste, cuánto tiempo le dieron de descanso médico y todo. Entonces, acreditado el accidente de trabajo, ya sabes cómo te va a venir tu sanción. Esto es accidente de trabajo que causó daño a la salud, ¿no? O sea, no dice accidente de trabajo mortal, ¿no? Y aquí está la otra sanción, el incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo que ocasiona un accidente de trabajo mortal, ¿no? Entonces, es otra infracción, ¿no? Acá es lo mismo, estamos al mismo escenario, ¿no? Hubo un accidente de trabajo, pero en este caso la consecuencia fue mortal. Luego tenemos otra infracción, acá 28.11, 28.12, 28, ya. El incumplimiento de la normatividad sobre seguridad y salud en el trabajo, en caso de, es la misma infracción, y lo hemos visto, y esta de acá. El incumplimiento de la normatividad sobre la seguridad y salud en el trabajo que ocasiona al trabajador una enfermedad ocupacional. Ya no estamos hablando de accidentes, sino estamos hablando que las condiciones de trabajo generaron una enfermedad ocupacional, ¿no? Entonces, el diagnóstico de una enfermedad ocupacional lo hacen los médicos, no lo hace un auditor, no lo hace el inspector u otra autoridad, ¿no? Entonces, para ello, el inspector sí te va a pedir a ver dónde está el diagnóstico, ¿no? Porque el trabajador va a decir, pues yo trabajando en tal lugar estaba expuesto a ruido excesivo, por lo tanto me quedé sordo, utilizaba máquinas vibradoras, total he perdido sensibilidad en los brazos, ¿no es cierto? O levantaba mucho peso y ahora tengo problemas musculoesqueléticos, o estaba expuesto a polvos, ¿no? Y ahora tengo fibrosis pulmonar. Entonces, ese diagnóstico va a estar pues reflejado por los médicos especialistas, ¿no? Entonces, si el médico determina que finalmente el trabajador tiene una enfermedad ocupacional, ahí tienen a la infracción, ¿no? Una infracción muy grave. Otra infracción muy grave es no cumplir con realizar exámenes médicos ocupacionales y no cumplir con realizar la vigilancia de la salud de los trabajadores. Entonces, la norma dice que el empleador pues tiene la obligación de realizar exámenes médicos ocupacionales al ingreso, durante y al término de la relación laboral, ¿no? Si no cumple con ello, ahí está la infracción y ahí está su sanción. Entonces, hay que cumplir, como ustedes están viendo, hay que cumplir con todo lo que está establecido en la ley 29783, con todo lo que está establecido en su reglamento y también con los reglamentos sectoriales. Caso contrario, ahí tienen pues a una serie, a una relación de sanciones, por los cuales pues pueden ser objetos de una sanción con una multa, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta a este punto. ¿Alguna pregunta? Al parecer no. Bien, sigamos entonces. Bien, entonces aquí hemos acabado, lo hemos terminado con las infracciones a las normas de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a ver las infracciones a la labor inspectiva. Entonces, les hablé hace un momento que cuando un inspector realiza una inspección, muchas veces se genera, ¿no? El empleador pues se resiste a ser fiscalizado, ¿no? Obviamente pues a nadie le gusta que le fiscalicen, ¿no? Se resiste a ser fiscalizado, por lo tanto le niegue el ingreso al centro de trabajo, obstaculiza su labor, no le presenta documentos, le cita una comparecencia, no se presenta, le pide la información a través de un medio electrónico, tampoco le proporciona, ¿no? Entonces, todas esas acciones que realiza el empleador son consideradas infracciones a la labor inspectiva. Entonces, aquí, y todas esas infracciones a la labor inspectiva son infracciones muy
o graves, creo que hay una o dos, y las demás son muy graves, ¿no? Entonces vamos a verlas a continuación. ¿Y a qué se considera una infracción grave? Nos dice no cumplir con el deber de colaboración con los inspectores de trabajo. Por ejemplo, el inspector quiere tomar pues una manifestación, no quiere brindar su manifestación, su declaración, tengo derecho al silencio, ¿no? No estás cumpliendo con tu obligación, ¿no? Ya tienes derecho al silencio, está bien, perfecto. Pero vas a ser sancionado, ¿no? Porque no estás colaborando. El inspector te va a preguntar cosas relativas a la denuncia probablemente de un trabajador, ¿no? Entonces, negarte a colaborar con el sistema inspectivo, con el inspector, va a ser una sanción grave. Perturbar, retrasar o impedir el ejercicio de labor inspectiva también se considera una infracción grave, ¿no? Retirar carteles del centro de trabajo que permitan conocer al público la condición de infractor. Por ejemplo, se ha paralizado o se ha cerrado un determinado centro de trabajo por estar o no garantizar un ambiente seguro y saludable. Cuando se hace ello, el inspector pone un cartel, pues, ¿no? Así como pone la SUNAT, el inspector pone ahí pues cerrado, clausurado, un cartel en la puerta, ¿no? Retirar ese cartel es considerado una infracción grave, ¿no? Luego tenemos las infracciones muy graves. ¿Cuáles son ellas, no? ¿A qué se consideran infracciones muy graves? Nos dice que la negativa injustificada, impedimento de entrada a un centro de trabajo o áreas del mismo a un inspector de trabajo. Entonces, lo que ya les venía adelantando, ¿no? Un inspector llega a un centro de trabajo, toca la puerta, se identifica, explica cuáles son los motivos de su presencia y no le permiten el ingreso, ¿no? No hay un sustento valedero, solamente son excusas, explicaciones y no le permiten el ingreso. O de repente le permiten el ingreso, pero no le permiten el ingreso a un determinado área, ¿no? También es lo mismo, ¿no? Eso se considera una infracción muy grave, esa conducta que adopta el empleador, ¿no? También está considerado como infracción muy grave si el sujeto inspeccionado o su representante se niega a acreditar su identidad o de las personas que se encuentran en el centro de trabajo, ¿no? Ingresa y no se quieren identificar, pues, ¿no? No se quieren identificar, no quieren acreditar su identidad, también se considera una infracción muy grave porque están obstaculizando la labor inspectiva. Luego, la negativa de entregar información y documentos para el desarrollo de sus funciones. O sea, tienen la información, pero no le quieren entregar, ¿no? No le quieren entregar sus documentos, que le va a permitir al inspector realizar sus diligencias, ¿no? El inspector no lo quiere eso pues para que se lo lleve a su casa, ¿no? Sino para concluir con el trabajo inspectivo. Entonces no quieren entregar esa información o documentos, entonces se considera una infracción muy grave. También está considerado como una infracción muy grave no permitir que el inspector obtenga muestras, ¿no? Dentro del procedimiento inspectivo, el inspector tiene esa facultad, ¿no? De obtener muestras, ¿no? Muestras de ciertos procesos productivos. Entonces, negarse a que el inspector tome muestras también es considerado una infracción muy grave. También obstaculizar la participación del trabajador o del sindicato, ¿no? No quieren que el trabajador participe, lo ocultan, ¿no es cierto?, lo amedrentan. También se considera una infracción muy grave, ¿no? Porque el inspector por algo quiere que participe el trabajador o participe el representante de un sindicato, ¿no? Para ver si el empleador está diciendo la verdad. Básicamente para ello, pero obstaculizan, niegan que el trabajador esté, por más que inicialmente le hayan dicho que sí estaba el trabajador, luego indican que ya no está. Luego, no cumplir con el requerimiento de adopción de las medidas para el cumplimiento de las normas sociolaborales. Esto está referido cuando el inspector ha detectado incumplimientos a las normas sociolaborales o las normas de seguridad y salud en el trabajo y les notifica una medida inspectiva de requerimiento y les otorga un plazo para que subsanen con tales incumplimientos. Vencido el plazo, no ha cumplido el fiscalizado, entonces le concede o le va a sancionar pues como una infracción muy grave, ¿no? También no cumplir con la orden de paralización
o prohibición de trabajos dada por el inspector. Entonces, el inspector durante su diligencia encuentra pues condiciones inseguras que están poniendo en grave riesgo e inminente la seguridad y salud del trabajador, ordena la paralización y simplemente el empleador no quiere cumplir, pues no quiere acatar con esa disposición, ¿no? No quiere acatar con esa disposición porque en ese momento que el inspector dispone, en ese momento se paraliza todo, ¿no? No lo quiere acatar, va a ser sancionado como una infracción muy grave. ¿Estamos? Luego, inasistir a actuaciones inspectivas, ¿no? Cuando el inspector le notifica un requerimiento de comparecencia, le dice para tal fecha y a tal hora tienes que ir a las oficinas públicas de SUNAFIL llevando tales documentos y el empleador o inspeccionado no se presenta en la fecha previamente establecida, también es sancionable como infracción muy grave y aquí está su tipificación, ¿no? Luego, la coacción, amenaza o actos de violencia contra los inspectores. Ahí también tienen, es otra infracción muy grave. No sé si tienen alguna pregunta a este punto. ¿O todo está claro? Ya para pasar a otro tema. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? O yo les pregunto. Bien, sigamos entonces. Parece que no hay preguntas. Bien, entonces vamos a ver ahorita cómo se calcula una multa, ¿no? Rápidamente vamos a ver un ejemplo y de ahí en el material que se les ha entregado o les van a entregar, también hay una serie de ejemplos que nos muestran cómo se calcula las multas por la comisión, ¿no? De estas infracciones a las leyes de seguridad y salud en el trabajo. En el caso de accidente de trabajo mortal, ¿no? Hay que ver, este es un casito especial, ¿no? Nos dice si, en este caso, por ejemplo, cuando hay un incumplimiento a una norma de seguridad y salud en el trabajo, se multa por la cantidad, normalmente se multa por la cantidad de trabajadores afectados. Por decirte, la empresa tiene 50 trabajadores y a 10 no les ha entregado o no les ha realizado el examen médico ocupacional, la sanción irá por esos 10 trabajadores, ¿no? Porque por los otros 40 se ha cumplido, ¿ya? Pero cuando ocurre un accidente de trabajo mortal, la sanción no es así, ¿no? La norma dice de que cuando ocurre un accidente de trabajo mortal, la sanción va por todos los trabajadores, así haya fallecido un trabajador, ¿ya? Porque en ese cuadro que yo les he mostrado hace un momento, el cuadro que tiene los factores para el cálculo de la multa, si ustedes se han percatado, voy a retornar un ratito a ese cuadro para que aterricen de lo que estoy hablando. Se considera uno de los factores a tener en cuenta es el número de trabajadores afectados, ¿no? Pues ahorita lo vamos a ver. Bien. Entonces, por ejemplo, ¿no? Acá dice número de trabajadores afectados. Entonces, si estoy yo en una no MIPE, digamos, y son 10 trabajadores que no les he entregado su EPP y la infracción es grave, el factor va a ser 1.57. Pero si son, por decirte, 17 trabajadores, el factor va a ser 3.92. ¿No? Entonces, se dan cuenta ustedes, ¿no? Es una matriz de doble entrada que considera número de trabajadores afectados y la gravedad de la sanción, ¿no? Número de trabajadores afectados y la gravedad de la sanción. Entonces, en base a ello, se va a hacer el cálculo de la multa. Pero cuando se trata o estamos frente a un accidente de trabajo mortal, ya no se considera la cantidad de trabajadores afectados a los que realmente la empresa no está cumpliendo, ¿no? Como es el caso que les he puesto de
de que a 10 trabajadores no les ha realizado el examen médico ocupacional. En el caso de accidente de trabajo mortal, se sanciona por todos los trabajadores que tiene la empresa. ¿Ya? Entonces, de eso se trata este temita, ¿no? Ahí nos dice, ¿no? Para el cálculo, en caso de accidente de trabajo mortal, se considerarán como trabajadores afectados al total de trabajadores de la empresa, aún así fuera de micro o pequeña empresa. Se utiliza la tabla NOMIPE y se aplica la sobretasa del 50%. Es más, me van a calcular la multa, me sale por decirte 50.000 soles, y sobre esos 50.000 soles me van a aplicar una sobretasa del 50%, es decir, me van a sumar 25.000 soles más y mi multa se va a volver en 75.000 soles, ¿no? Para el cálculo inicial. Ya si se trata de una empresa registrada en REMIPE, ya sea como pequeña o microempresa, sobre el cálculo anterior, ¿no? Sobre el monto anterior, me harán un descuento del 50%, ¿no? Pero si no estoy considerado ni como micro o pequeña empresa, ese descuento no va a existir, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso ténganlo claro, ¿no? Cuando hay accidente de trabajo mortal, la sanción va a ir por todos los trabajadores. Entonces, aquí tenemos un ejemplito, ¿no? Tenemos un ejemplo ahí, donde dice, pues, ¿no? Que el sujeto inspeccionado no acreditó la realización de una supervisión oportuna y efectiva de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para asegurar la protección del trabajador hipotético Ramírez, ¿no? No acreditó la realización de una supervisión oportuna y efectiva, ¿no? O no dispuso, ¿no? Una realización de una supervisión oportuna y efectiva, ¿no? Entonces ahí tienen la norma vulnerada. Estas son las normas de la ley 29783 y su reglamento. Ahí están los artículos que has vulnerado. Ahí está la tipificación. En este caso de accidente de trabajo mortal, esta norma de acá ya no es la 2810, ¿no? Esto ha cambiado. Vamos a poner la que es correcta. Accidente de trabajo mortal es la 2811. Es la 2811. Esto ha sido modificado. Es la 2811. Muy grave. Número de trabajadores 283. Y el factor dice que es 15.5. Entonces vamos a verificar esto en el cuadro, ¿no? Acuérdense que es 283 trabajadores. 283 trabajadores y 15.5 nos dice que es el factor. Nos vamos al cuadro a ver si es así. Nuestros datos de entrada va a ser muy grave y 283. ¿No es cierto? Muy grave y 283 trabajadores. Verifiquemos. Vamos al cuadrito. Aquí está. Muy grave, nos ubicamos, y 283. ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? De 201 a 300 está. Nos dice que es 18.39, incluso está mal ahí en ese cálculo, es 18.39. Entonces vamos a modificar de una vez con el paso que actualizamos. Es 18.39. 18.39. Entonces, ¿qué hacemos, no? Ya tenemos el factor, ¿no es cierto? Vamos a multiplicar por la UIT. La UIT este año está a 4.600. Entonces multiplicamos 18.39 por 4.600. ¿Cuánto nos sale? Nos sale 84.594. ¿Así sale? ¿Así sale? Bien, no contestan, pero así me sale a mí, ¿no? 84.594. Entonces voy a poner acá yo 84.594. Probablemente este cálculo lo hayan hecho con otra UIT menor, ¿no? Por eso sale menos, porque la UIT todos los años va subiendo. Entonces, sobre estos 84.594 le voy a sumar el 50%, tengo que calcular su 50%, que en este caso es 42.297. Es 42.297. 42.297.00. Entonces, eso es el 50%. ¿Y cuál sería el total?
sumo yo estos dos importes, me da 126.891. Entonces la multa es 126.891 soles. ¿Está bien? Y si se trata de una empresa que está inscrita en Remipe, va a haber un 50% de descuento, me dice la norma, ¿no? Pues aplico el 50%, o sea, la mitad de esto, ¿no? Los 126.000 entre 2. Estamos entre 63.445.1. No quiere cambiar acá abajo. Aquí abajo si no quiere cambiar. $63.455.1 punto y cuánto. 445.5. Ya, ahí queda. Bien, entonces, me han entendido, ¿no es cierto? Estamos frente a un accidente de trabajo mortal. Nos dice que hay 283 trabajadores que tiene la empresa, que son en total, ¿no es cierto? Saco el factor de la tablita, que ya les hemos mostrado, y ese factor multiplico por 4,600, que está la UIT. Vamos a poner el valor de la UIT líneas abajo, para que quede claro. Ahorita la UIT está 4.600. Ustedes multiplican por 4,600 y nos va a dar los 84.000. Y nos dice que debemos adicionarle un 50%. Ese 50% es los 42.000. Aquí está ahí la sobretasa. La sobretasa de 50%. Y el subtotal me da 126.891. Eso va a ser la multa, ¿no? Eso va a ser la multa. Pero si estamos ante una micro o pequeña empresa acreditada en Remipe, la norma también nos dice que debemos hacer una reducción del 50%. Y para ese tipo de empresas, su sanción será 63.455. De esa manera se calcula las multas, ¿no? No sé si ha quedado claro o alguna duda al respecto. Claro, claro. Está claro, ¿no es cierto? Pregunten nomás si hay dudas, pregunten nomás para repetir cómo se hace el cálculo y quede claro para todos. Bien, esta partecita nos dice accidente con descanso médico prolongado. Esto ya no existe. Esto ya no existe. Por gusto explicarles sobre algo que ya no existe. Y acá sí mencionarles, ¿no? Si es reiterativo, digamos, la comisión de la misma infracción por el empleador, ¿no es cierto? Siempre en cada fiscalización le encuentran lo mismo, ¿no? No entregue EPPs, vas a otra obra, igualito encuentras con que no entregue EPPs, o no toma exámenes médicos ocupacionales, o no capacita, no brinda inducción, ¿no es cierto? Siempre encuentras esa misma conducta del empleador en distintas fiscalizaciones. Las sanciones se van a incrementar, ¿no? En el caso de infracciones leves, se van a incrementar en un 25%, ¿no? Si la infracción es grave, se va a incrementar en un 50%, y si la infracción es muy grave, se va a incrementar en un 100%. Entonces, tengan presente todo ello, a efectos de que no esté, digamos, gastando dinero la empresa en pagar multas, ¿no? Porque nadie crea pues una empresa pensando en pagar multas, ¿no? Todo el mundo crea una empresa con el sueño, con la ilusión de que esta empresa crezca, ¿no? Y no por ser sancionado, se generen pues forados económicos. Bien, y aquí les paso pues algunos cálculos de multas. Ustedes ya saben, de acuerdo a ese cuadrito que les he mostrado, hacen el cálculo de la multa correspondiente, ¿no? Ahí está ya la gravedad, está la cantidad de trabajadores afectados, en algunos casos es accidente mortal, en otros casos no, y van haciendo su cálculo de la multa. No sé si hay una consulta hasta este punto, ha quedado claro, porque ya estamos terminando con el tema, ¿no? ¿Alguna consulta? ¿Ha quedado claro todo?
A ver, los escucho. Claro. No hay ninguna consulta para dar por terminada la exposición.